El coche de la Guardia Civil estaba aparcado junto al bordillo como si fuera su sitio natural. Elena estaba en el escalón de la entrada con la misma bata azul descolorida que siempre llevaba los domingos por la mañana, solo que ahora sus manos temblaban tanto que las mangas ondeaban. Carmen estaba detrás de ella, medio escondida, asomándose por encima del hombro de Elena como una niña pillada robando galletas. Excepto que tenía 30 años y acababa de arruinarme la vida. Al otro lado de la calle, la vieja señora García había apartado la cortina un par de centímetros. No estaba sola. Otros 2 vecinos merodeaban por sus ventanas. En una calle como la nuestra, la gente no se perdía ni el vuelco de un cubo de basura, y mucho menos a una gente caminando hacia una casa a plena luz del día con una carpeta bajo el brazo. El agente no levantó la voz. No lo necesitaba. Señora, dijo, tan calmado como un hombre que lee el parte del tiempo. Esta propiedad es legalmente propiedad de Marcos Soler. Deben abandonar las instalaciones. Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido, como si le hubieran quitado el aire de golpe. Carmen emitió un pequeño ruido ahogado, mitad sollozo, mitad protesta. Eso no es, empezó, pero no pudo terminar. Su rímel ya se estaba corriendo. Me miró como si esperara que yo parpadeara y hiciera que todo desapareciera, de la misma forma que siempre había hecho cuando era más joven y rompía algo o mentía, como lo había hecho durante 17 años. Yo estaba de pie en la acera, con las manos en los bolsillos de mi chaqueta de trabajo, sintiendo cada par de ojos clavados en mí. Podía oler el aire frío, el moho de las hojas y el ligero olor dulce del suavizante de alguien que flotaba por la manzana. La luz del porche estaba apagada, pero aún podía visualizarla. La bombilla que cambié el mes pasado en una escalera que tambaleaba, mientras Elena la sujetaba con una mano y una taza de café con la otra, diciendo: «Cuidado, Marcos». Como si todavía le importara. El agente se giró hacia Carmen. «Esta orden es de ejecución inmediata», dijo. «Si se niegan, pueden ser desalojadas». Los ojos de Elena finalmente encontraron los míos. Esperaba ira. Esperaba que escupiera una frase hiriente más, de esas que nunca puedes retirar. En cambio, parecía perdida, como si hubiera entrado en una habitación en la que había vivido durante años y, de repente, no pudiera reconocer dónde estaba el interruptor de la luz. Y lo sentí, ese viejo impulso familiar de ablandarme, el deseo de hacérselo más fácil. Entonces recordé su voz hace solo 3 semanas, afilada como un cristal roto: «Vete. Ya no pintas nada aquí». Así que no me moví. No rescaté a nadie. Simplemente respiré lento y constante, como me dijo Diana Keller. Y cuando el agente hizo una pausa, lo dije claramente. «No he venido a discutir», les dije. «He venido a recuperar mi vida». Hubo un silencio tan denso que parecía nieve. Y ese silencio, allí mismo en mi jardín delantero con toda la calle mirando, fue la primera vez que me di cuenta de que podría sobrevivir a lo que me hicieron. Porque 3 horas después de que Elena me echara en medio de una tormenta por una mentira que Carmen inventó, la policía pronunció mi nombre. Y eso fue solo el principio. La noche en que ocurrió no empezó como una noche que iba a cambiarlo todo. Empezó como cualquier otro martes en Valladolid. Cielo gris, calles mojadas, mis botas arrastrando hojas húmedas. No tenía ganas de barrer el porche otra vez. Había trabajado un turno de 12 horas en el hospital. Y no en la parte glamurosa del hospital precisamente. Yo era el tipo que mantenía las luces encendidas, el aire circulando, las calderas funcionando y las puertas cerradas, gestión de instalaciones, el tipo de trabajo del que solo te das cuenta cuando deja de funcionar. Mis manos olían ligeramente a aceite de máquinas y desinfectante. Ese hospital tiene un olor que no puedes quitarte de la piel. Lejía, café pasado y algo metálico que se queda en el fondo de la garganta. Me lavé en el fregadero, me bajé las mangas y me fui a casa.
Elena había hecho pastel de pollo, del sencillo, con crema de champiñones de bote y esas cebollas crujientes por encima. No era nada sofisticado, pero estaba caliente. Era familiar. Comimos en la mesa que tenía un pequeño bamboleo en la pata trasera izquierda, la que siempre decía que iba a arreglar. La televisión estaba baja en el salón. Las noticias locales, un anuncio de un concesionario y luego un meteorólogo advirtiendo sobre la borrasca que entraba por el oeste. Carmen llegó tarde, como siempre, dejando que la puerta de la calle diera un golpe seco tras ella. No llamó. Nunca llamaba. Había vivido con nosotros de forma intermitente desde los 20 años, apareciendo cuando necesitaba recuperarse y marchándose cuando conocía a alguien nuevo o se cansaba de las normas. Llevaba mallas y una sudadera con el logo de una universidad a la que nunca asistió. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado. Olía a vapor de frutas y a perfume barato de vainilla. «Hola», dijo Elena, forzando alegría en su voz. «Te hemos guardado algo». Carmen se dejó caer en la silla, con los ojos ya puestos en su móvil. «Gracias», refunfuñó. Yo no dije mucho. Después de 17 años con Elena, había aprendido que había dos tipos de noches. Noches en las que hablabas y noches en las que agachabas la cabeza. Carmen tenía un humor extraño, una tensión como una goma elástica demasiado estirada. Elena le preguntó cómo iba el trabajo. Carmen suspiró dramáticamente como una adolescente. «Bien», dijo. «Lo que sea». Esa es la palabra favorita de Carmen, lo que sea. Significa no me hagas preguntas. No esperes nada de mí. No me hagas sentir que te debo algo. Llevé mi plato al fregadero y empecé a enjuagarlo. La fuente del pastel estaba en la encimera, todavía humeando un poco. La lluvia había empezado a golpear la ventana sobre el fregadero, suave al principio, luego más constante. Elena limpió la mesa. Carmen seguía con el móvil. La tele seguía con lo suyo, hablando de una nueva pastelería que abrían cerca de la autovía. Y entonces, de la nada, el móvil de Carmen emitió un pequeño pitido. Se quedó helada. Su pulgar dejó de moverse. Vi cómo su cara cambiaba de una manera que hizo que se me erizara el vello de los brazos. Sus ojos se agrandaron y entreabrió los labios como si hubiera visto un fantasma. Luego miró a Elena. «Mamá», dijo, y su voz se volvió fina, casi temblorosa. «¿Puedo hablar contigo?» «¿Ahora mismo?» Elena me miró, luego volvió a mirar a Carmen. «Claro, ¿qué pasa?» Carmen se levantó, apretando el móvil en su mano como si fuera una prueba delictiva. No fue a su habitación. No pidió privacidad. Caminó directamente hacia la cocina, donde yo estaba junto al fregadero con el agua corriendo. Elena la siguió y Carmen me señaló. «Es él», dijo. Me quedé parpadeando. «¿Qué?» Carmen le tendió el móvil a Elena, pero lo inclinó de forma que yo no pudiera verlo. Sabía que algo iba mal. Lo sabía. Carmen tragó saliva y luego respiró hondo, como si estuviera a punto de confesar algo heroico. «Ha estado hurgando en mis cosas», dijo. «En mis cuentas, en mi dinero». Se me revolvió el estómago de tal forma que sentí como si hubiera fallado un escalón al bajar las escaleras. «¿Qué estás diciendo?» Los ojos de Carmen se fijaron en mí. Había algo en ellos. Un cálculo frío enterrado bajo un miedo fingido. «Digo», continuó ella, «que he revisado mi correo. Y hay inicios de sesión desde esta casa, desde aquí». «Yo no he hecho eso», dije. «Y he encontrado. He encontrado mensajes». La cara de Elena se puso pálida. «¿Mensajes?» Carmen asintió rápido. «Mensajes amenazantes. Como si me estuviera vigilando, como si fuera alguien inestable». Esa palabra me golpeó como una bofetada.
Inestable. El tipo de palabra que te convierte en un problema en lugar de en una persona. Cerré el grifo y las enfrenté de lleno. Elena, eso no es verdad. No he tocado las cuentas de Carmen. Ni siquiera sé sus contraseñas. Carmen soltó una risita que no tenía ninguna gracia. Claro, ¿qué vas a decir? Los ojos de Elena saltaban de uno a otro. Marcos, ¿por qué iba Carmen a inventarse eso? Abrí la boca y no salió nada al principio porque tenía muchas respuestas, pero ninguna sonaría bien, porque Carmen se inventaba cosas todo el tiempo. Se inventaba excusas. Se inventaba historias. Se inventaba una versión de sí misma donde siempre era la víctima y todos los demás eran los villanos. Pero nunca la había visto ir a por mi yugular de esta manera. No lo sé, dije, y mi voz sonaba cansada. Pero no es verdad. A Carmen le tembló la barbilla lo justo para resultar convincente. Mamá, tengo miedo, susurró. Tengo miedo por ti. Elena se puso rígida, como si esas palabras hubieran activado algo primario en su interior. Proteger a la hija. Creer a la hija que llora. Aunque la hija fuera adulta y las lágrimas fueran una actuación. Intenté mantener un tono equilibrado. Elena, escúchame. ¿Me conoces? Has vivido conmigo 17 años. Los ojos de Elena llamearon. Entonces, ¿por qué Carmen tiene miedo? Porque te está manipulando, solté antes de poder frenarme. Carmen jadeó como si la hubiera golpeado. ¿Ves? ¿Ves cómo habla? A eso me refiero. Elena dio un paso hacia mí y vi algo en su rostro que nunca había visto dirigido a mí. No era solo ira, ni solo dolor, era asco. No tienes derecho a llamar mentirosa a mi hija, espetó. Sentí el calor subirme por el cuello. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Fuera, la lluvia arreciaba golpeando la ventana. El viento sacudía las ramas del arce junto a la entrada del garaje. Elena, dije, Carmen está mintiendo. Te lo digo de frente. Está mintiendo. Elena apretó los puños. Basta. La voz de Carmen se volvió más suave, más dulce. Mamá, no quiero montar un escándalo. Solo. Necesito sentirme segura. ¿Segura? Otra palabra cargada. Otra palabra que podía convertirme en una amenaza, en un suspiro. Elena me miró fijamente durante un largo segundo, luego sus hombros se elevaron mientras tomaba aire y lo soltó en un grito. Fuera. El sonido rebotó en los armarios, en la nevera, en el suelo de baldosas que yo mismo había fregado el fin de semana pasado. No sonaba como mi esposa. Sonaba como una extraña viviendo en su cuerpo. Vete de mi casa, gritó. Ya no pintas nada aquí. Me quedé allí, con el agua todavía goteando de mis manos, viendo cómo las comisuras de los labios de Carmen se tensaban solo un segundo, como si intentara no sonreír. Mi primer instinto fue discutir, defenderme, enumerar cada factura que pagué, cada cosa rota que arreglé, cada noche que me quedé despierto con Elena cuando lloraba por dinero, cada vez que saqué a Carmen de algún lío sin hacer que Elena se sintiera culpable. Pero miré la cara de Elena y me di cuenta de que ya me habían condenado. Así que hice lo único que podía hacer con la dignidad que me quedaba. Cogí mi chaqueta de trabajo del gancho de la puerta trasera, esa que todavía olía a aceite y a aire de invierno, y me la puse. Agarré mi cartera y mi móvil de la encimera. Mis llaves estaban en el cuenco junto a la puerta, al lado de las de Elena. Elena estaba de pie con los brazos cruzados, respirando agitada, con los ojos muy abiertos, como si acabara de prender fuego a algo y no estuviera segura de si iba a quemar toda la casa. Carmen estaba detrás de ella, aferrando su móvil como si fuera un arma. Abrí la puerta. El viento frío me dio en la cara. La lluvia entraba de lado. La luz del porche estaba apagada.
El jardín parecía oscuro y desconocido. Salí de todos modos. Y no miré atrás. La policía no apareció con luces y sirenas. Sin dramas, sin vecinos fisgoneando, solo una voz tranquila al otro lado del teléfono, profesional, como si llamara para recordarme que la garantía del coche había caducado. Señor Soler, soy el agente Antonio Reyes, de la Policía Nacional de Valladolid. Solo necesitamos hacerle unas preguntas. Yo estaba sentado en mi coche detrás del Mercadona de la Avenida de Zamora. El motor estaba apagado y los cristales empañados por mi respiración. Eran la 1:07 de la mañana. La lluvia había pasado a ser una llovizna fría, de esas que se te calan en los huesos en lugar de empaparte la ropa. ¿Estoy detenido?, pregunté. Hubo una pausa. No muy larga. Lo justo. No, señor, dijo. Hemos recibido una queja. Estamos haciendo una comprobación de bienestar. ¿Bienestar? Otra de esas palabras que suenan inofensivas hasta que te apuntan con ellas. Apoyé la cabeza en el asiento de vinilo agrietado y miré al techo. Haga sus preguntas. El agente Reyes fue educado. Demasiado educado para un hombre que pensaba que estaba hablando con un criminal. Me preguntó dónde estaba. Se lo dije. Me preguntó si me había ido de casa voluntariamente. Dije que sí. Me preguntó si había amenazado a mi hijastra de alguna manera. No, dije, nunca. Otra pausa. Pude oír el roce de papeles, quizás un bolígrafo escribiendo. En algún lugar detrás de él, una puerta se cerró. Señor, dijo, ¿usted y su esposa son los dueños de la casa? La pregunta aterrizó mal, como una nota desafinada. ¿Qué? La casa en la calle del Brezo, aclaró. ¿Está su nombre en la escritura? Tragué saliva. Sí, está el mío. Solo el suyo. Pensé en Elena en la mesa de la cocina hace años, con los hombros caídos y una pila de facturas entre nosotros. Recordé su voz, cansada y avergonzada. No quiero que mi nombre aparezca en nada más, Marcos. Ya arruiné las cosas una vez. No quiero fastidiar tu crédito también. Sí, dije lentamente. Solo el mío. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Gracias, señor, dijo el agente Reyes. Eso es todo por ahora. Haremos constar que ha cooperado. ¿Y la queja?, pregunté. Es vaga, admitió. No hay pruebas de peligro inmediato. Si hay algo más, le haremos un seguimiento. La línea se cortó. Me quedé mirando el móvil mucho tiempo después de eso, con la pantalla brillando débilmente en el coche a oscuras. Vaga. Eso era todo. Una mentira, una historia inestable. Suficiente para echarme de mi propia casa, pero no para sostenerse ante la más mínima presión. Solté una carcajada corta y seca que me sorprendió. Luego el frío volvió a colarse. Conduje hasta la casa de mi hermano Raúl, en el barrio de Parquesol. El Seat Toledo zumbaba bajo mientras los limpiaparabrisas chirriaban como siempre hacían cuando llovía. La luz del porche de Raúl estaba encendida cuando llegué, como si me estuviera esperando. No preguntó por qué estaba allí. Simplemente abrió la puerta, se hizo a un lado y dijo: Quítate las botas. El café está hecho. Así es Raúl. 60 años, electricista sindicalista jubilado. Manos como raíces de árbol y una cara que ha visto lo suficiente como para saber cuándo no preguntar. Dormí en su sofá con mi chaqueta doblada bajo la cabeza. El cojín olía a serrín y a colonia vieja. Me desperté antes del amanecer con el corazón acelerado y las palabras "ya no pintas nada aquí" todavía resonando en mi cabeza. Raúl deslizó una taza por la mesa cuando entré en la cocina. Café de gasolinera, fuerte y amargo. Lo rodeé con las manos y me quedé mirando el vapor.
¿De verdad te ha echado?, preguntó. Asentí. Por culpa de Carmen, supongo, adivinó. Volví a asentir. Raúl suspiró por la nariz. Esa chica es un problema. No discutí. No la defendí. Ya había pasado esa etapa. Después de que Raúl se fuera a hacer recados, saqué el móvil y empecé a investigar. 17 años de correos electrónicos, extractos de la hipoteca, papeleo de refinanciación, registros de la propiedad que nunca había tenido motivo para mirar antes. Allí estaba. Un PDF de 2012. Escritura de compraventa. Mi nombre, solo mi nombre. Se me apretó el pecho. Lo comprobé una y otra vez. Ni rastro de Elena, ni propiedad conjunta, solo yo. Mis manos empezaron a temblar, no de miedo, sino por algo más. Una comprensión lenta y progresiva de que el suelo bajo todo este lío no era tan sólido como Elena y Carmen creían. Pensé en la cara de Carmen cuando me acusó. En la forma en que dijo inestable, como si lo hubiera ensayado. En lo rápido que Elena se había vuelto contra mí, como si 17 años pudieran borrarse con una palabra. Cerré los ojos. No me sentía victorioso. Me sentía cansado, triste y enfadado de una forma silenciosa y peligrosa. Pero por primera vez desde que Elena me gritó que me fuera, también sentí algo más. Una ventaja. Cogí el teléfono y busqué una abogada local. Nada llamativo, sin vallas publicitarias, solo un nombre que seguía apareciendo en las reseñas. Diana Keller. Me quedé mirando su número un largo rato antes de marcar. El despacho de Diana Keller estaba encima de una peluquería en una calle tranquila del centro. El tipo de sitio por el que pasarías 100 veces sin darte cuenta. Sin carteles luminosos, solo su nombre en letras negras sencillas sobre el cristal esmerilado y una escalera estrecha que olía ligeramente a papel viejo y limpiador de limón. Tenía unos 40 y largos, quizás 50, el pelo recogido y unas gafas de lectura colgadas de una cadena al cuello. Su apretón de manos fue firme pero no impostado. No perdió el tiempo con simpatías, y eso lo agradecí. Empiece por el principio, dijo, haciendo clic con un bolígrafo. Y no se salte las partes aburridas. Las partes aburridas suelen ser donde vive la verdad. Así que se lo conté todo. El pastel de pollo, la lluvia, la voz de Carmen volviéndose suave y asustada como si se hubiera accionado un interruptor. El grito de Elena, la llamada de la policía. Le hablé de la refinanciación, de la quiebra personal de Elena hace años, de la escritura con solo mi nombre. Diana escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, con su bolígrafo anotando cosas. Cuando terminé, se reclinó y exhaló lentamente. Bien, dijo. Lo primero es lo primero. Hizo bien en irse. Fruncí el ceño. He perdido mi casa. Ella negó con la cabeza. No, ha perdido el acceso a ella. Gran diferencia. Deslizó la copia de la escritura por la mesa hacia mí. Esta casa es legalmente suya. Propiedad única. Eso le da opciones, pero si entra de golpe y enfadado, arruinará la mitad de ellas. Me quedé mirando el papel. Mi nombre se veía extraño allí, como si perteneciera a otra persona. Entonces, ¿qué hago? Diana me miró a los ojos. No se enfrente. No dé explicaciones. No mande mensajes. No publique nada. Documente. Y espere. Esperar nunca había sido mi fuerte. Me había pasado la vida arreglando cosas cuando se rompían. Tuberías que goteaban, puertas atascadas, matrimonios averiados. Pero esto no era algo que pudiera arreglar con una llave inglesa y una noche larga. Durante la semana siguiente, aprendí un nuevo tipo de paciencia. Me quedé en casa de Raúl, durmiendo en el sofá, duchándome a horas intempestivas para no molestar.
Cada mañana, pasaba por delante de mi propia casa en la calle del Brezo de camino al trabajo. No me detenía. No bajaba la velocidad, pero miraba. El coche de Elena seguía allí. El de Carmen también. Luces encendidas hasta tarde. Música a veces, con los bajos retumbando a través de las paredes. Yo mismo la había insonorizado hace años. Una vez vi a Carmen en el porche riendo por el móvil, con el humo del tabaco arremolinándose en su cabeza como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. En el trabajo, cometí un error con el programa de mantenimiento y mi supervisor me echó una bronca. Me olvidé la comida en la nevera de la sala de descanso y no me di cuenta hasta el final del turno. Me sentía fuera de lugar, como un hombre que caminara sin piel. Por la noche, revivía la escena en mi cabeza. La acusación de Carmen, la cara de Elena. Seguía pensando que me había saltado algo, alguna señal de advertencia temprana que ignoré. Entonces Diana me llamó. Marcos, dijo, hice una comprobación de su informe de crédito con su permiso. Hay algo que tiene que ver. Nos reunimos de nuevo esa tarde. Giró su monitor hacia mí y se desplazó por la pantalla. Carmen había estado ocupada. Tarjetas de crédito de tiendas, una cuenta de móvil, un pequeño préstamo personal, todo vinculado a mi dirección. Algunos vencidos, otros al límite. Yo no abrí esto, dije con la mandíbula tensa. Lo sé, respondió Diana. Pero aquí está el quid de la cuestión. Esto no solo explica su mentira, explica su momento oportuno. Se me hundió el estómago. Explícame. Si usted se quedaba allí, dijo ella, o si empezaba a hacer preguntas, ella se arriesgaba a que la descubrieran. Así que lo redefinió a usted como la amenaza. Pensé en la forma en que Carmen me había mirado en la cocina. El miedo que parecía ensayado. No es que quisiera que me fuera, dije en voz baja. Es que necesitaba que me fuera. Diana asintió. Exactamente. El descubrimiento no me trajo alivio. Me trajo un tipo diferente de dolor, uno que se asienta profundamente, como la humedad en los huesos. Elena todavía no me había llamado. Ni una sola vez. Sin disculpas, sin preguntas, solo silencio. Luego, una noche tarde, mi móvil vibró. Elena. El mensaje era corto. Tenemos que hablar. Me quedé mirándolo hasta que la pantalla se oscureció. Luego puse el teléfono boca abajo y me fui a la cama. Al día siguiente, Diana me explicó los siguientes pasos. Solicitar el uso exclusivo de la vivienda, preparar la notificación, documentar cada interacción, capturas de pantalla de las publicaciones de Carmen en redes sociales sobre hombres tóxicos y proteger a la familia. Copias del recibo del cambio de cerradura que Elena se había enviado a sí misma por correo sin darse cuenta de que yo todavía tenía acceso a la cuenta compartida. No responda, me recordó Diana. El silencio no es debilidad, es estrategia. Una tarde, mientras estaba en la mesa de la cocina de Raúl clasificando papeles, Elena volvió a llamar. Esta vez, contesté. Marcos, dijo, y su voz sonaba normal. Demasiado normal. Necesitamos dinero. Cerré los ojos. ¿Para qué?, pregunté. Las cosas están apretadas, dijo ella. Ya sabes cómo es. Carmen ha estado bajo mucho estrés. Casi me río. Casi. Haré que mi abogada se ponga en contacto contigo, dije. Hubo una brusca toma de aire. ¿Tu abogada? Sí. Colgó sin decir otra palabra. Esa noche me senté solo en mi coche fuera de la casa de Raúl. El motor al ralentí, la radio baja. Sonó una vieja canción que Elena solía tararear mientras doblaba la ropa. La apagué. Por primera vez desde que empezó esto, no me sentía como un hombre esperando a ser rescatado. Me sentía como un hombre al borde de algo irreversible.
Mi móvil vibró de nuevo. Un mensaje de Diana. ¿Todavía tienes tus llaves de repuesto y el código del garaje? Sí, escribí de vuelta. Hubo una pausa. Bien, respondió ella. No los uses. Todavía no. Me recliné en el asiento, mirando hacia el oscuro cielo castellano, y entendí lo que quería decir. No se trataba de volver a entrar. Se trataba de dejar que la verdad entrara por su propio pie. Elena no volvió a llamar durante un tiempo. Carmen tampoco. Ese silencio se sentía extraño al principio, como la calma tras una tormenta cuando esperas saber que se ha soltado. Luego me di cuenta de que estaba pasando algo más. Pensaban que habían ganado. Empecé a verlo en pequeñas cosas. Las publicaciones de Carmen en redes sociales aparecían en mi visión periférica, capturas de pantalla que Raúl me enviaba con un emoji de ceja levantada. Citas sobre cortar con gente tóxica. Un selfie en mi porche, con la cabeza inclinada justo para que la casa pareciera un trofeo detrás de ella. Una foto de ella sosteniendo una taza que reconocí al instante. Cerámica azul. Una grieta finísima cerca del asa. Compré esa taza en un viaje que hicimos a Granada en 2010. Elena dijo que le recordaba a mis manos. Sólidas, fiables. Ver a Carmen envolviendo sus dedos alrededor de ella hizo que se me apretara la mandíbula. En el trabajo, mantuve la cabeza gacha. Al hospital no le importaba que mi matrimonio hubiera saltado por los aires. Los sistemas de aire todavía necesitaban filtros. Las puertas todavía se atascaban. Se me pasó una válvula en una revisión rutinaria una tarde y me di cuenta justo antes de que se convirtiera en un problema mayor. Mi supervisor me miró y dijo: ¿Estás bien, Marcos? Sí, dije. Solo cansado. Era verdad. Estaba cansado hasta la médula, de ese cansancio que el sueño no quita. Una noche, Raúl deslizó un plato de filetes con patatas por la mesa y dijo: Estás rechinando los dientes. No me había dado cuenta. Me obligué a relajar la mandíbula. No dejo de pensar que si hubiera dicho algo diferente. Raúl negó con la cabeza. Podrías haberle leído la Biblia y ella seguiría creyendo a su hija. No se equivocaba. El recibo del cambio de cerradura llegó a nuestra antigua cuenta de correo compartida una noche tarde. Elena debió de olvidar que yo todavía tenía acceso. Allí estaba, en blanco y negro. Fecha, hora, nombre de la empresa de cerrajería. Se lo reenvié a Diana sin comentarios. Una semana después, Elena llamó de nuevo. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Marcos, dijo, sin disculpas, sin calidez. Tenemos que aclarar algunas cosas. Su tono era profesional, como si fuéramos compañeros de trabajo que hubieran tenido un desacuerdo sobre los horarios. He pedido a mi abogada que gestione las comunicaciones, dije. Ella se mofó. ¿Una abogada por esto? Esto, repetí con calma, es exactamente el porqué. Hubo una pausa. Pude oír a Carmen de fondo, su voz baja pero aguda. Elena se apartó del teléfono, murmurando algo que no pude distinguir. Luego volvió a la línea. Carmen está bajo mucho estrés. Facturas, problemas con el coche. Ya sabes cómo se acumulan las cosas. Miré por el parabrisas hacia la entrada de Raúl. Hormigón agrietado que yo había ayudado a parchear años atrás. Seguro que sí, dije. Así que, continuó Elena, pensamos que tal vez podrías ayudar. Solo hasta que las cosas se calmen. Allí estaba. No era culpa, ni arrepentimiento, era una factura. No voy a enviar dinero, dije. Elena inhaló bruscamente. Después de todo por lo que hemos pasado. Sí, dije, después de todo. Colgó.
Esa noche, Diana me envió por correo un borrador de la notificación. Lenguaje formal, seco, preciso. Se sentía extraño ver mi vida reducida a párrafos y puntos, pero también había consuelo en ello. El papel no miente. El papel no grita. Solicitamos el uso exclusivo y programamos la notificación a través de la oficina del juzgado. Diana me advirtió que no sería inmediato. Había pasos, avisos, plazos. Deja que sigan pensando que están a salvo, dijo. La gente comete errores cuando piensa que nadie mira. Carmen cometió muchos. Empezó a invitar a amigos. Coches aparcados a medias en el césped. Música más fuerte. Bolsas de basura amontonadas cerca del garaje. Un vecino le mandó un mensaje a Raúl, suponiendo que me llegaría de alguna forma. Todo bien por ahí, decía el texto. No respondí. Documenté. Una tarde, Carmen publicó una larga perorata sobre los hombres que creen que el dinero equivale al control. No me nombró. No hacía falta. Los comentarios llegaron. Simpatía, ánimos, corazones y caras enfadadas. Diana guardó cada captura. Intenté no mirar demasiado de cerca, no era bueno para mí. Pero a veces, tarde en la noche, me sentaba en mi coche con el motor apagado y miraba la casa desde el final de la manzana. Luces encendidas, sombras moviéndose, mi casa ocupada por personas que pensaban que me había ido para siempre. El impulso de enfrentarme a ellas subía por mi garganta como ácido. Subir, aporrear la puerta, exigir que me devolvieran mi vida. Cada vez que pasaba, recordaba la voz de Diana. El silencio es estrategia. Entonces llegó la llamada que no esperaba. Elena otra vez. Esta vez sonaba diferente, más nerviosa. Tenemos que hablar, dijo, en persona. No, respondí. Marcos, espetó ella, la irritación asomando. Esto se está volviendo ridículo. Lo que es ridículo, dije con calma, es que me echaras por una mentira y no te hayas disculpado ni una sola vez. Silencio. Carmen dice, empezó Elena. La corté. Que tu abogado hable con el mío. Hubo un suspiro agudo, y luego el clic de la línea cortándose. Me quedé allí sentado después, con el móvil en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Decir que no, no se sentía bien, se sentía necesario. A la mañana siguiente, un mensaje de Diana iluminó mi pantalla. Mañana a las 11:30. Esté allí. No diga nada a menos que se le pregunte. Me quedé mirando la hora un largo rato. Mañana. Fui a trabajar y arreglé lo que había que arreglar. Volví a casa de Raúl y doblé mi chaqueta, alisando las arrugas. Dormí a ratos, despertándome con el zumbido de la nevera y el peso de 17 años presionando mi pecho. A las 10:45 de la mañana siguiente, conduje hacia la calle del Brezo. El cielo era de un azul pálido, frío y despejado. La calle se veía igual que siempre, excepto que esta vez yo no era el que estaba siendo vigilado. El coche patrulla llegó puntual. 11:29 de la mañana. Yo ya estaba allí, aparcado unas casas más abajo, con el motor apagado y las manos descansando en los muslos para evitar que temblaran. Llevaba mi chaqueta de trabajo, la que tiene mi nombre bordado en el pecho con hilo azul descolorido, no por hacer una declaración, sino simplemente porque era mía. El coche patrulla se detuvo frente a la casa como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Sin luces, sin sirena, solo los neumáticos sobre el pavimento y una puerta abriéndose con un golpe sólido y final. Elena abrió la puerta principal incluso antes de que el agente llegara a los escalones. Debía de haber estado mirando por las persianas. Llevaba vaqueros y un jersey esta vez, con el pelo recogido demasiado tirante. Parecía más pequeña de lo que recordaba, cansada. Carmen apareció detrás de ella,
descalza, con los brazos cruzados y la cara ya puesta en esa mezcla familiar de desafío e inocencia herida. Al otro lado de la calle, las cortinas se movieron. La señora García estaba en la ventana de su salón con las manos en las caderas. Llevaba en esa manzana más tiempo que nadie. Si algo pasaba en la calle del Brezo, ella lo sabía. El agente habló primero, calmado, pausado. Señora, dijo, estoy aquí para entregar una notificación. Elena parpadeó. ¿Notificación de qué? Él abrió la carpeta. Esta propiedad es legalmente propiedad de Marcos Soler. Leyó. Propiedad única. Usted y cualquier otro ocupante deben desalojar las instalaciones de acuerdo con esta orden. Carmen soltó una carcajada, un sonido corto y agudo. Eso no es posible. El agente ni siquiera la miró. Señorita, esto no requiere su conformidad. La cara de Elena se quedó sin color. Debe de haber un error, dijo. Mi marido. El agente levantó la vista. Su nombre no figura en la escritura. El silencio cayó con fuerza. Vi cómo se propagaba por la manzana. Una vecina salió a su porche. Otra fingió revisar el correo. La señora García se acercó más al cristal. La confianza de Carmen se resquebrajó. No, dijo. Mamá, díselo. Dile que se equivoca. Elena abrió la boca, la cerró. Miró a la gente. Luego, finalmente, me miró a mí. Me adelanté, lento y deliberado. Cada paso se sentía pesado, como si caminara por el barro. No he venido a discutir, dije. He venido a recuperar mi vida. Las palabras aterrizaron y se quedaron allí. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas al instante. Se giró hacia el agente con la voz temblorosa. Agente, no me siento segura. Siempre ha sido inestable. Ahí estaba otra vez. Esa palabra. El agente la miró, luego volvió a mirar su papeleo. Esa alegación queda anotada, dijo, neutral. No cambia la orden. A Carmen le temblaron los hombros. Lloró más fuerte ahora, el tipo de llanto destinado a llamar la atención, a arrancar simpatía de la nada. Nadie se movió para consolarla. Elena se tambaleó ligeramente como si fuera a sentarse en los escalones del porche. Marcos, susurró. ¿Podemos hablar de esto? Negué con la cabeza una vez. Tuvimos 17 años para hablar. El agente se aclaró la garganta. Se les dará tiempo para recoger sus pertenencias personales. Cualquier resistencia será documentada. La señora García abrió su puerta principal y se asomó. Bueno, dijo en voz alta, siempre me pregunté cómo Carmen podía permitirse todas esas cosas nuevas. Carmen giró la cabeza hacia el sonido, lanzando una mirada de odio a través de sus lágrimas. El agente pasó otra página. También hay indagaciones pendientes relacionadas con la actividad financiera conectada a esta dirección, dijo. Es posible que se contacte con ustedes por ello por separado. Carmen se quedó muy quieta. Elena miró entre nosotros, la comprensión llegándole demasiado tarde. Se llevó una mano a la boca. Yo no me sentía triunfante. Me sentía vacío, limpio, como una herida que finalmente ha dejado de sangrar. Mientras el agente retrocedía hacia su coche, miré la casa una última vez. El porche, la puerta, las ventanas. No fue una victoria. Fue un cierre. No entré después de que se marcharan. Me quedé en la acera un minuto más, con las manos todavía en los bolsillos de la chaqueta, escuchando cómo el silencio volvía a instalarse en la calle del Brezo. Los vecinos se fueron retirando uno a uno. Las cortinas se cerraron. Un buzón se cerró de un golpe. La vida seguía como siempre lo hace, incluso después de que algo se rompa. Elena no dijo ni una palabra más.
Simplemente me miró desde el porche mientras el agente se alejaba, con el rostro pálido e ilegible. Carmen ya había desaparecido dentro de la casa, dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar el cristal. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Esa fue la última vez que estuve frente a esa casa como un hombre casado. Las semanas que siguieron fueron extrañamente tranquilas. Demasiado tranquilas al principio. Seguía esperando otra explosión, llamadas enfadadas, amenazas, acusaciones, pero nunca llegaron. Diana se encargó del papeleo. Todo avanzó de la forma en que ella dijo que lo haría. Lentamente, legalmente, sin dramas. Me quedé con Raúl un poco más, luego encontré un pequeño apartamento de un dormitorio más cerca del hospital. Nada del otro mundo. Moqueta beige, vistas al parking, pero la calefacción funcionaba, las cerraduras eran sólidas y, por la noche, nadie gritaba mi nombre como si fuera una acusación. Compré un sillón reclinable usado a un tipo de por allí cerca y una cafetera barata en el Carrefour. La primera mañana, sentado allí bebiendo mi café, escuchando el zumbido bajo del tráfico fuera, me di cuenta de algo sorprendente. Podía respirar de nuevo. 3 meses después de que viniera el agente judicial, Elena envió un mensaje. Carmen se ha mudado con su nuevo novio. El piso es minúsculo. Las cosas están difíciles ahora mismo. ¿Podríamos vernos y hablar? Lo leí una vez, luego otra. 17 años de recuerdos pasaron por mi mente. Fiestas, discusiones, mañanas tranquilas, promesas hechas y rotas. Sentí el viejo impulso, ese instinto de arreglar, de ablandarme, de asumir la responsabilidad de algo que ya no era mío. Borré el mensaje. Sin respuesta, sin explicaciones, solo silencio. No por crueldad, sino por respeto a mí mismo. No cuento esta historia porque ganara. La cuento porque sobreviví. Porque aprendí que la lealtad no significa borrarse a uno mismo. Y el amor no significa aceptar una mentira solo para mantener la paz. No me vengué gritando. No humillé a nadie con mis manos. Dejé que la verdad hiciera el trabajo. Di un paso atrás, me mantuve en silencio y dejé que los papeles hablaran más alto de lo que la ira podría hacerlo jamás. Y si estás escuchando esto y te resulta incómodamente familiar, si alguna vez te han culpado, descartado o hecho sentir invisible después de dar a alguien tus mejores años, debes saber esto. Marcharte no es perder. A veces, es lo más fuerte que puedes hacer. Si esta historia significó algo para ti, tómate un momento para reflexionar sobre ella. Compártela con alguien que necesite escucharla. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.